Buenas tardes, ¿cómo están? 5 de la tarde con 1 minuto y damos inicio a esta nueva hora de noticias por las pantallas de puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Rate y les cuento que a esta hora en la región de nuestra región de Valparaíso, ¿cierto? En Viña del Mar, Concón y la ciudad Puerto, contamos con una temperatura que ya alcanza los 22 grados. Ahí podemos estar. Ahí ya vemos en pantalla. Estas imágenes son completamente en vivo y en directo desde el quinto sector del balneario de Reñaca. Los que muestran cielos, ¿verdad? Completamente despejados a esta hora y un mar bastante calmo para ser precisamente Reñaca, que todos sabemos es bastante ahí turbulento. Estas son imágenes en vivo y en directo desde Reñaca y así comenzamos esta hora de noticias y los principales titulares de esta hora. Gendarmería encuentra a reo decapitado al interior de la cárcel de Concepción. Presidente de la República, Gabriel Boric, destaca captura de Carlos Gómez, líder del Tren de Aragua en nuestro país. 14 presidentes regionales de Renovación Nacional piden proclamar a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Diputada Carol Cariola propone mesa de trabajo por seguridad y comercio informal junto a la nueva jefa de zona de Carabineros. Indignación de damnificados a 10 meses del mega incendio. Buscan impulsar acusación constitucional contra autoridades por abandono de deberes. Deportes Limache hace historia y consigue su primer ascenso a la máxima categoría. Y vamos a comenzar esta nueva hora de noticias revisando la portada de nuestro sitio web, la portada de puranoticia.cl y las principales informaciones que destacamos ya a esta hora, ¿cierto? 5 de la tarde con 3 minutos de este lunes 9 de diciembre. Y vamos a comenzar con informaciones ligadas a nuestra región de Valparaíso, porque un verdadero terremoto es el que se vive al interior de la Corporación Municipal de Viña del Mar ante la inminente salida del gerente Jorge Sea y de sus más altos directivos. Desde la administración de la alcaldesa de la ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, explicaron a nuestro medio que tanto el puesto de gerente general como el de la totalidad de sus directivos están en una etapa de evaluación y de definición de equipos para el segundo periodo de la alcaldesa de Viña del Mar. Y continuamos aquí con informaciones de nuestra región de Valparaíso porque conozca el despiadado análisis de Millones y Venecian ante la derrota de María José Hoffman. Aseguran ahí que hubo una mala estrategia y un castigo por no ser de nuestra región de Valparaíso. Y continuamos con informaciones ligadas a nuestra región porque una estrategia política o palabra incumplida. Conozca el trasfondo del rechazo de ediles republicanos y UDI a la primera propuesta de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Abogados apuntan al delito de violación de secreto en caso de fiscal de Valparaíso que entregó sus claves a funcionarios de la Armada. Mientras que en informaciones de carácter nacional, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitó 847 millones de pesos en gastos reservados mientras estuvo al mando de la subsecretaría del Ministerio del Interior. Mientras que en informaciones también vinculadas al ex subsecretario, el director de la Policía de Investigaciones de nuestro país, Eduardo Serna, asegura que tras informar a la ministra del Interior, Carolina Toá, de la denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, era insostenible seguir vinculándonos con el ex subsecretario. Mientras que continuando en la región metropolitana, el alcalde ya asumido de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirma auditoría al interior del municipio. De acuerdo a sus palabras, los números no le están calzando. Estas son las principales informaciones a esta hora en nuestra portada, ¿cierto? La portada de nuestro sitio web puranoticia.cl. Y vamos a comenzar esta nueva hora de noticias con informaciones de carácter internacional, porque este fin de semana las fuerzas rebeldes de Siria, encabezadas por un grupo yihadista, han anunciado la caída de la capital del país,
de Damasco tras una ofensiva relámpago de cerca de una semana que ha provocado el colapso del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. En el poder, cierto, quien se encontraba en el poder desde hace 24 años y quien ahora se encuentra refugiado en Rusia. Y para hablar de este tema, ya estamos en contacto, ya está conectado a Hora de Noticias Guillermo Holtzman, quien es analista internacional, está a esta hora junto a nosotros, ahí ya lo tenemos en pantalla. Don Guillermo, cuénteme, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse a nuestro noticiero Hora de Noticias. No, muy bien, muchas gracias, muy feliz, acá disfrutando, digamos, este ya clima veraniego en la región de Valparaíso, así que no, bien, la verdad que bien. Altas temperaturas, una ola de calor que debería ser ya hasta por lo menos este miércoles en nuestra región y que se deja sentir. Efectivamente, se deja sentir y ya, bueno, ya empieza a anunciar lo que va a ser este periodo estival. Un periodo estival que no solamente tiene mucha información y muchos eventos en Chile, sino que también a nivel mundial. Altas temperaturas. Don Guillermo, usted que es el experto, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en Siria? En Siria, a ver, para decirlo en términos simples, primero terminó una dictadura de más de 50 años. Bashar al-Assad, como tú bien decías, se ha ido a refugiar, ha pedido asilo político en Rusia, que se le ha concedido para él y su familia y sus cercanos. Y en Siria, en este minuto, hay un grupo de rebeldes que, bajo la idea de generar un gobierno nacional de salvación para Siria, ha logrado hacer converger distintos intereses religiosos, ideológicos, culturales y étnicos para poder no solamente derrocar a Bashar al-Assad, sino generar un nuevo gobierno. Importante tener en consideración que el nuevo gobierno, que va a ser un gobierno de transición primero para luego establecer cómo va a quedar la institucionalidad en Siria, es un gobierno de carácter teocrático, con un sello islámico. El líder de todo esto, que es al-Yolani, en definitiva, se ha ido moderando. Él era, digamos, discípulo de Al-Qaeda en su minuto, formó un grupo al-qaedista en Siria, luego lo abandona, y ya desde hace más o menos 10 años ha ido formando su propio grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que se le conoce por la sigla HTS. Y este grupo es el que ha estado liderando a los rebeldes para finalmente tomar el control completo de Siria, y hoy día está ya en la conformación de un régimen de transición para poder establecer la manera en que va a quedar la estructura del poder, pero también, digamos, señalando que se van a respetar todas las religiones, todas las etnias, y que hay un discurso muy moderado en todo eso. En consecuencia, yo diría hay expectativa respecto a cómo va a ser la relación de este nuevo régimen con los islamitas más radicales, llámese ISIS o llámese Al-Qaeda. Usted hablaba precisamente de las religiones. Al-Assad se caracterizaba, ¿cierto?, por impulsar un Estado laico en Siria. Con la llegada de los extremistas al poder, ¿usted cree que estas minorías, no sé, como cristianos o drusos, corren peligro? A ver, corren peligro en el sentido de que van a quedar bajo una visión teocrática, o para decirlo más claro, la caída de Bashar al-Assad no significa que Siria avance hacia un país democrático. Siria no va a ser democrático. Podrá tener algunos valores como libertad de expresión, libertad de movimiento, incluso quizás sistema de partidos políticos, pero no va a ser una democracia, va a ser un Estado teocrático. Y en esa perspectiva, digamos, se ha prometido hasta ahora por lo menos respeto a todas las religiones. Recordemos que Bashar al-Assad era de una minoría religiosa, digamos, étnica, los alawi, perdón, y eso se va a seguir respetando conforme han señalado hasta el día de hoy. Pero yo lo insisto, no va a ser una democracia, sino que va a ser un Estado de tipo teocrático. Lo decíamos anteriormente, ¿cierto? El nuevo líder, ¿cierto?, de Siria, un ex yihadista de Al-Qaeda. ¿Usted cree que esto podría terminar, en el fondo, que Siria, a raíz de este nuevo líder ya que tiene al mando, podría terminar igual que Afganistán, tras la llegada, ¿cierto?, de los talibanes al poder? Sí, es una posibilidad, pero yo diría que remota en este minuto. No hay elementos para poder sostener de que al-Yolani vaya a avanzar hacia un Estado talibán o de ISIS, incluso en términos de un islamismo mucho más radical, digamos, de corte violento y terrorista, como lo hemos conocido en décadas pasadas. Se ve muy difícil dado todo el discurso. Él ha logrado, junto con todos más de los 30.000 soldados que tiene HTS,
han logrado credibilidad entre los distintos grupos étnicos y religiosos dentro de Siria, quienes han apoyado el avance de los rebeldes, y en esa perspectiva yo diría que todos estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar. Ya tenemos claridad respecto a un gobierno de transición, pero todavía se espera las definiciones respecto a qué tipo de vinculación va a tener con Afganistán, por ejemplo. Los talibanes se le han mandado un fervoroso saludo a las nuevas autoridades como Siria, pero sin embargo el tipo de relación que vayan a tener con ellos todavía es desconocido. También es desconocido de qué manera se va a relacionar con los otros países de Medio Oriente. Lo que sí sabemos es que el nuevo régimen va a tomar distancia de Irán, por lo tanto Irán queda más aislado, si se quiere, dentro de Medio Oriente. Tiene la intención de, naturalmente, de tener mejor relación con Arabia Saudita. Recordemos que Al-Qaeda es de base sunita y tenía su nacimiento, origen en Arabia Saudita. Entonces, acá hay un reacomodo de piezas que no solamente corresponden a los países de Medio Oriente, sino que también a la voluntad de las potencias. Ahí, en esa perspectiva, esta arremetida de los rebeldes que en menos de 2 semanas logran votar o sacar del poder a Bashar al-Assad, en definitiva, ha sido con la anuencia, explícita o no, de las potencias y también de Israel. En consecuencia, acá hay una operación que yo diría es mucho más amplia que solamente Siria. Y en esta perspectiva hay certeza de que al-Jolani, el líder de los rebeldes, efectivamente ha mantenido conversaciones no solamente con los grupos disidentes o los distintos grupos religiosos dentro de Siria, sino también con las propias potencias que le han cooperado a que esto funcione. Y hablando sobre las potencias, ¿usted cree, bajo su punto de vista, claro, que los rebeldes podrían mantener esta buena relación con Rusia? Que la continúen, por así decirlo, porque Siria tiene muy buenas relaciones con Rusia. Exactamente, o sea, el soporte de Siria provenía de Irán, de Rusia y de Hezbollah, en lo principal. Estos 3 países, con sus respectivos movimientos, han apoyado no solamente con armamento a Rusia, sino también le han ayudado a realizar una serie de transacciones financieras para que Rusia se pueda mantener económicamente y financieramente. En consecuencia, yo diría que la pregunta es al revés. ¿De qué manera Rusia va a mantener buenas relaciones con Siria, considerando además que Rusia tiene una base naval al menos dentro de Siria? Que pretende mantenerla. Una base. Exactamente. Entonces eso significa negociaciones diplomáticas que para los efectos concretos deben provenir o partir en Rusia. Y todo hace pensar que eso ya comenzó porque en todo el avance de los rebeldes no hubo ningún grupo que se acercara a la base rusa. En consecuencia, hay ciertos parámetros que ya han sido conversados silenciosamente o en reserva, pero que los intereses rusos no se estarían viendo afectados hasta ahora. Bueno, por otro lado, fue el presidente electo de Estados Unidos, ¿cierto?, Donald Trump, quien afirmó que Rusia e Irán dejaron caer a Bashar al-Assad. Yo diría que, digamos, más allá de respetar la opinión de Donald Trump, al final del día puede ser así, pero eso sucede porque Bashar al-Assad se atrincheró en el poder, dejó de escuchar a Rusia, dejó de escuchar a Irán, y a su vez también, como una cosa que molestó mucho a Rusia y también a Irán, fue que le cerró las puertas de narices a un esquema de negociación que había propuesto Arabia Saudita. Detrás de todo lo que es Siria, hay una preocupación por lo que pasa en Somalia, por lo que pasa en Sudán, lo que está pasando en Sudán, por lo que está pasando en Irak, en Líbano y Yemen, con los hutíes, que es ahí donde efectivamente Arabia Saudita además tiene distintos intereses, aparte del tema del petróleo. El segundo tema que hizo que Rusia e Irán se alejaran de Siria es los niveles de corrupción dentro de Siria, que ya estaban escapando a todo tipo de control y que hacían augurar una posibilidad de un Estado manejado por el crimen organizado. Y eso son elementos que les son muy sensibles a una Rusia que mantiene el poder, que mantiene un control sobre el poder y un control social importante, que se estaba perdiendo completamente en Siria y donde Bashar al-Assad no pudo actuar a tiempo, ni quiso hacerlo a tiempo cuando se le dijo ya hace 2 años atrás. Y en otra mirada, bajo su punto de vista, ¿cierto?, bajo su mirada, ¿existiría la posibilidad de que Siria termine como Libia y tengamos en el fondo una guerra civil entre distintos bandos de manera infinita? Lamentablemente sí, digamos, me gustaría decirte que esto no va a ser así, pero la diversidad de Siria en términos religiosos, políticos, ideológicos, hace pensar de que todos estamos esperando a ver qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. La diversidad de Siria al interior es muy grande.
van, tú lo mencionabas al pasar, desde católicos hasta islamistas radicales. Entonces, hay acá una situación que es bien compleja en términos de cómo se va a manejar en términos políticos y de cómo se va a evitar de que Siria vuelva a un deterioro de una guerra civil que probablemente sería peor que la que vivió ya hace algunos años atrás. En esa perspectiva, yo diría, si uno mira todos los mensajes de los líderes mundiales, todos están de acuerdo en que bueno que se fue Bashar al-Assad, pero todos son muy cautos respecto a apoyar abiertamente al nuevo régimen mientras no se conozca exactamente cuál es su hoja de ruta y de qué manera va a avanzar, al menos públicamente. Lo que sí sabemos es que todas las potencias han mantenido contactos reservados o diplomáticos con bastante reserva con los líderes, y es la certeza que ha dado el actual líder rebelde, ¿no es cierto?, al-Jolani, en términos de señalar de que se van a respetar todas las religiones, se va a respetar la libertad de culto, es decir, hay ciertos compromisos ya adquiridos por los rebeldes. La cuestión es que si esos compromisos no se cumplen, en definitiva, digamos, vamos a tener un problema bastante distinto. Y para el mundo árabe, concretamente, ¿qué significa la caída de Bashar al-Assad? Significa un alivio, un alivio respecto a los intereses estratégicos que tienen los Emiratos Árabes Unidos, que tiene Qatar, y particularmente Arabia Saudita. Para Arabia Saudita es un alivio porque aísla a Irán, y por lo tanto deja a Arabia Saudita con mayor espacio de maniobra, pero a su vez con grandes socios, no solamente Estados Unidos, sino que también China y eventualmente Rusia. A su vez deja la posibilidad de influir más directamente sobre Irán. Recordemos que Arabia Saudita, como lo decíamos, es sunita e Irán es chiita, dos visiones religiosas que se confrontan permanentemente, y donde actualmente en Irán hay la posibilidad de que haya un quiebre en el régimen chiita. Y eso se puede aprovechar la posición que actualmente tiene el presidente de Irán, que tiene una parte importante del poder, pero no todo, porque el poder total lo tiene el ayatolá. Irán es un estado teocrático desde nuestra perspectiva, y es ahí donde Arabia Saudita quiere tener mucho mayor influencia, lo cual también conviene a Turquía. Y si tú me sigues preguntando, vamos a ir sumando varios otros países, donde a su vez también aparece China como un socio estratégico de Arabia Saudita, con muchos intereses dentro de esa área, y aparece la llegada de Donald Trump con todo lo que es la intención de reponer los acuerdos de Abraham. Entonces hay un ambiente donde no podemos considerar solamente que lo que ha pasado en Siria va a ser lo único que va a suceder. Acá hay más cosas que están pasando en forma simultánea. Bueno, una noticia que se encuentra en pleno desarrollo. Guillermo Holzman, nos mantendremos entonces con los ojos puestos en el Medio Oriente y le agradecemos su contacto con Hora de Noticias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Y de esta forma hacemos un alto comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl y vamos a continuar con una información de nuestra región de Valparaíso que ya está publicada, ahí está, a mi costado, ya está publicada en puranoticia.cl, porque solicitan evacuar al sector Quebrachal en Santa Rosa, esto en la comuna de Catemu de nuestra región de Valparaíso, por un incendio forestal. El siniestro obligó a declarar esta alerta roja comunal, ya que ya ha consumido una superficie preliminar de 30 hectáreas. Es por este motivo, ¿cierto?, por este incendio forestal, que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, ¿cierto?, conocido como SENAPRED, debió activar el sistema de mensajería SAE, solicitando evacuar el sector de Quebrachal en Santa Rosa, esto en la comuna de Catemu, donde ya se declaró la alerta roja comunal. Ahí vamos a estar entregándoles todos los detalles de esta información y cómo se desarrolla esta emergencia que está teniendo lugar a esta hora, la tarde de este lunes 9 de diciembre, ya en nuestra región de Valparaíso. Y de esta información, ¿cierto?, de nuestra región, vamos a continuar con informaciones de carácter nacional, ya que en información, es cierto, una información bastante compleja que se dio a conocer durante las últimas horas. Esto luego de que la mañana de este lunes un macabro hallazgo tuviera lugar en el centro penitenciario Biobío. Luego de que durante el desencierro del módulo 42, funcionarios de Gendarmería encontraran al interior de una celda el cuerpo decapitado de un recluso.
lo que habría sido parte de un ritual satánico. Funcionarios de Gendarmería encontraron esta mañana el cuerpo decapitado de un recluso en el centro penitenciario Biobío durante el desencierro en el módulo 42 del penal de Concepción. Las causas de la muerte aún están siendo investigadas, pero se confirmó que el fallecido compartía la celda con otro recluso, quien no ha sido identificado. La identidad de la víctima tampoco ha sido revelada hasta el momento. Tras conocerse el incidente, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y de la Unidad ECO de la Fiscalía se hicieron presentes en el penal para recabar los primeros antecedentes del homicidio, para esclarecer las circunstancias y motivos detrás del macabro hallazgo. Según la información preliminar, el fallecido estaba cumpliendo condena y el responsable del homicidio presenta un estado de enajenación mental que lo llevó a realizar un ritual satánico. Ambos son de nacionalidad chilena y por ahora se descartó que formen parte de algún grupo de crimen organizado. Bueno, y precisamente a esta hora es el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien está entregando unas declaraciones. Así que nos vamos a conectar inmediatamente con la región metropolitana. El sistema de justicia penal por ley. Entonces existe una comisión coordinadora del sistema de justicia penal, en el cual también participa, junto con el fiscal nacional, el presidente de la Corte Suprema, las policías, el defensor nacional público, entre otras instituciones que forman parte del sistema de justicia penal. Lo que nosotros hemos señalado es que vamos a tomar el oficio que nos envió el fiscal nacional y vamos a convocar a una sesión extraordinaria de la comisión coordinadora del sistema de justicia penal para que el resto de las instituciones que también intervienen en el sistema de justicia penal vean las medidas que está tomando el fiscal nacional y puedan ver también qué medidas toman ellos como instituciones para resguardar la información de las investigaciones penales. Asimismo, el fiscal nacional propone un conjunto de medidas legislativas y esas medidas legislativas se las está proponiendo, las propuso, de hecho por lo mismo el oficio va con copia a la presidenta de la Cámara y el presidente del Senado y se las propuso hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara. Lo que nosotros hemos dicho es que nos parece que son medidas en general oportunas, que hay que estudiar con mayor detalle y en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer es que una vez que se pronuncie la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, vamos a entregar una opinión del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué función tiene esta Comisión Coordinadora? La Comisión Coordinadora está creada por ley. La ley que estableció la reforma procesal penal estableció la necesidad de que los órganos que forman parte del sistema de justicia penal estén permanentemente coordinándose. Entonces esta comisión es muy relevante para trabajos prácticos, muy relevante para la coordinación que se requiere para que el sistema de justicia penal opere. Desde la comisión han salido importantes procesos, como entre otros, por ejemplo, cuando se actuó en pandemia, desde la comisión coordinadora se hicieron todos los ajustes administrativos, pero también se propusieron las medidas legislativas para los juicios telemáticos, por ejemplo en pandemia. Desde la comisión también han surgido iniciativas muy relevantes como la protección de las víctimas, de los niños, niñas, adolescentes, y de hecho da origen a la ley 21.057, que es la ley de entrevistas videograbadas para aquellos niños, niñas que han sido víctimas de delitos sexuales. Entonces, la comisión coordinadora funciona, de hecho tiene funciona cada 2 meses permanente, y como la próxima sesión es en el mes de enero y este es un tema urgente, lo que nosotros hemos planteado es que esta comisión se convoque extraordinariamente y eso va a ocurrir la próxima semana. Ministro, en relación al proceso de extradición contra el líder del Tren de Aragua en Chile que fue capturado en Colombia, primero, ¿cuál es el perfil criminal que tiene esta persona? El país, las cárceles de Chile están... A esta hora escuchamos las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien está dando un punto de prensa de distintas informaciones que se han dado a conocer durante este lunes. La captura de este líder del Tren de Aragua, eso es una muy buena noticia y da cuenta del trabajo policial y del trabajo conjunto que están realizando 2 países, en este caso Chile y Colombia. Da cuenta del profesionalismo de esta investigación y que permite la captura de este líder del Tren de Aragua y significa que estamos desbaratando esta banda criminal. En segundo lugar, nuestro país cuenta con un sistema penitenciario que permite que los líderes de las bandas criminales los podamos tener debidamente segregados. No confundir lo que pasó el día de hoy, que es un hecho bastante inédito en nuestro sistema penitenciario, con la capacidad que tiene nuestro sistema penitenciario para albergar a los líderes de las bandas criminales, ¿ya? Es decir, para custodiarlo adecuadamente. Nosotros cuando asumimos como gobierno existían 300 plazas de alta y máxima seguridad que hemos aumentado al doble en este gobierno. No en otro gobierno, en este gobierno hemos aumentado al doble las plazas de máxima seguridad. En este gobierno se adquirió una flota de vehículos blindados para los traslados de alto riesgo. No existían prácticamente vehículos blindados para el traslado de alto riesgo, entre otros de criminales peligrosos como los líderes del Tren de Aragua. En este gobierno se implementó el sistema de inhibición de telefonía celular. Lo que todos los gobiernos hablan
no se había realizado en otro gobierno. Se hizo en este gobierno, se implementó este sistema y de hecho el próximo año se va a aumentar al 50% de las personas privadas de libertad. Es decir, este gobierno ha tomado medidas muy claras, muy precisas, muy prácticas para fortalecer nuestro sistema penitenciario y ese es un trabajo constante y permanente que está realizando nuestro gobierno. Ministro, respecto al reo degollado, yo sé que ya habló, pero le están consultando sobre el reo, ¿cierto? Que fue hallado decapitado al interior de la cárcel de Concepción. El alto mando le comunicó al subsecretario de Justicia, que es el que lleva la relación directa con Gendarmería. Posteriormente el subsecretario me comunicó a mí, tuvimos una reunión inmediata en el Ministerio de Justicia y de hecho el subsecretario ya se encuentra junto al director nacional de Gendarmería en la cárcel de Biobío. Él ya está allá, están viendo en terreno las medidas que sean necesarias de tomar, me las van a informar prontamente y estoy esperando ese informe para ver todas las medidas que sea necesario tomar en este caso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a mantener ahí bien atentos a los dichos, ¿cierto?, las declaraciones del ministro de Justicia. Pero precisamente durante este lunes, Evelyn Matei, junto a un equipo de trabajo que ha estudiado los problemas de infraestructura carcelaria de nuestro país, presentaron el programa integral de infraestructura penitenciaria denominado Plan Cárceles, donde la exalcaldesa de Providencia cuestionó los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que manifestó que Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles de Chile. Desde hace meses venimos trabajando en materia de seguridad ciudadana. Hoy día están con nosotros todos los diputados que están en la Comisión de Seguridad y yo les agradezco su presencia y ellos son parte importantísima de lo que se está haciendo. Y estamos también con 5 expertos que vienen trabajando en esta materia también hace ya varios meses. Y les agradezco también a todos ellos, sus nombres se los vamos a dar en un rato. Yo quisiera señalar que América Latina se caracteriza por la estrecha vinculación entre la delincuencia organizada y el sistema penitenciario. Hoy día las cárceles están absolutamente colapsadas, están sobrepobladas y eso significa que es imposible prácticamente hacer cualquier tipo de rehabilitación con reos primerizos que han cometido delitos de baja intensidad, digamos, de baja violencia. Pero también lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que muchas bandas están operando desde las cárceles. El hacinamiento es la mejor forma de incentivar que se creen grupos criminales muy brutales, como el Tren de Aragua en Venezuela o el PCC, por ejemplo, en Brasil. Y por eso es que uno de los temas que primero queremos dar a conocer, porque estamos estudiando muchos aspectos distintos de seguridad ciudadana, pero sin duda alguna, el más importante de todos es el tema cárceles. En este momento tenemos capacidad para 42.000, pero vamos a necesitar 74.000 cupos. Y eso significa, ¿no es cierto?, aumentar en 32.090 los cupos que se requieren. Y esto además en un plazo muy breve. El gobierno ha hablado de 12.000 o algo así. Y eso, quiero señalar al tiro, es total y absolutamente insuficiente. Lo que queremos hacer es nuevas plazas con infraestructura existente y planificada, esos son 13.000. Plazas rehabilitadas con 400, nuevas plazas en infraestructura que ya existe, 12.690, y 5 nuevos cárceles con 19.000 cupos. Las 5 cárceles las queremos producir, la primera en mínimo 3, máximo 4 años. Esa primera se va a demorar más porque nos vamos a enfrascar, nos vamos a abocar a buscar un diseño que sea estandarizado y un método de construcción que sea muy rápido. Una vez que tengamos la primera ya licitada, lo más probable es que las otras salgan muy rápido porque efectivamente lo que vamos a hacer es copiar el método y copiar el diseño. Así que esas otras pueden salir en 2 años cada una. Quiero señalar además que nosotros necesitamos expulsar a 3.000 extranjeros. Nosotros en este momento tenemos más o menos 9.000 extranjeros en nuestras cárceles
pero tenemos métodos para poder mandarlos de vuelta a sus países para que cumplan allá sus penas. No tiene ningún sentido que se queden acá en Chile, porque justamente por tener, ¿no es cierto?, algún tipo de condena no van a tener nunca la visa. Y por lo tanto, en el momento que salgan de la cárcel acá, van a seguir delinquiendo. Buenos días. Dos consultas relacionadas con lo que está proponiendo. La primera, ¿cómo espera convencer a los alcaldes de comunas donde se pretendan construir cárceles? Porque, por ejemplo, en Santiago, el alcalde Desbordes se opone a la construcción de una cárcel proyectada en esa comuna. Y lo segundo, sobre la repatriación de presos. ¿Cómo esperan hacer con los casos de los venezolanos presos acá en el país? Puesto que por la congelación de relaciones diplomáticas se puede hacer dificultoso precisamente que lleguen a su respectivo país de origen. En primer lugar, hay que compensar a las regiones y a las comunas donde van a haber cárceles. Eso es obvio. Nadie quiere tener cárceles en su comuna. Nadie quiere tener basurales en su comuna. Nadie quiere tener... Todo el mundo quiere lo lindo, nadie quiere la parte fea. Sin embargo, esa parte es absolutamente indispensable. Y por lo tanto, a mí me parece que obviamente lo que hay que hacer es sentarse a conversar con esas comunidades, con los alcaldes también, naturalmente, y ver cómo se les puede compensar. Porque las cárceles se necesitan y en la medida... Ahora, hay ciertas cárceles que van a estar en lugares, tienen que estar en lugares muy aislados, sobre todo las cárceles de alta y de máxima seguridad. Y vamos a necesitar cárceles de alta y máxima seguridad, porque efectivamente todos los cabecillas del crimen organizado, por ejemplo, el Bobby que acaban de pillar, ¿no es cierto?, en Colombia, que lideraba aquí aparentemente el Tren de Aragua, usted comprenderá que no puede estar en una cárcel cualquiera, tiene que estar aislado 23 horas al día, tiene que estar en un calabozo 23 horas al día y una sola hora salir a tomar aire fresco solo. Absolutamente aislado. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, del régimen italiano, que es el que mejor resultados da. Así que eso y... ¿Cuál era la repatriación de presos venezolanos, puesto que por la congelación de los bueno, son 9.000 los reos extranjeros y en el fondo de esos pensamos expulsar más o menos a 3.000. Y hay 3.000 que se pueden expulsar, claramente el caso venezolano no son ellos. Porque además lo que hemos visto es que a los 10 días están de vuelta. Precandidata, estamos hablando ya de precandidata, ¿cierto? Ya lo dijo un diputado. Evelyn. ¿Por qué se queda en silencio? Soy la Evelyn. ¿No es la precandidata? Soy uno de muchos precandidatos. Ya, ahora sí, volvamos a lo serio, a esta propuesta del tema de las cárceles. Primero, ¿qué van a hacer en el caso, por ejemplo, del Tren de Aragua? ¿Tienen algún plan, por ejemplo, que finalmente hasta ha sido alguna de las bandas más complicadas que están afectando a nuestro país? Y lo segundo, la cárcel de Santiago, que fue anunciada por el Ejecutivo. ¿Usted comparte esa idea de que se instale en el centro de la capital? Lo que está claro es que es bien riesgoso tener cárcel de alta y de máxima seguridad en la mitad de la capital. No es ahí donde se construyen. Y en el caso de personas que pertenecen al Tren de Aragua y a otros también, por ejemplo, gallegos y otros grupos organizados, lo que necesitamos es que estén en un régimen de aislamiento total. Primero, quitarles todos los bienes que han logrado amasar en Chile. Y segundo, un régimen en que sencillamente están aislados, no tienen ningún tipo de contacto con ningún otro tipo de reo. Ese es el régimen italiano, las condenas allá han permitido, con este régimen de aislamiento y de que se les quita además todo lo maravilloso, les permite realmente que cuando salgan de la cárcel ya no tienen ni los contactos ni el dinero para seguir operando. Bueno, y recientemente les contábamos en la revisión de la portada de nuestro sitio web puranoticia.cl sobre un incendio forestal que está teniendo lugar a esta hora en el sector de Quebratsal en Santa Rosa. Esto es en la comuna de Catemu de nuestra región de Valparaíso, por lo que siniestro por el cual el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, más conocido como Senapred, debió activar el sistema de mensajería SAE, solicitando a todos los habitantes del sector evacuar Por lo que quien tuvo palabras para referirse a esta emergencia que está teniendo lugar la tarde de este lunes fue precisamente el director regional de Senapred, Cristian Cardemil. Con relación al incendio forestal que afecta a la comuna de Catemu, informar a la comunidad que el incendio ha motivado la declaración de una alerta roja de carácter comunal,
como asimismo la activación en 2 oportunidades de la alerta SAE, lo que ha permitido la oportuna evacuación de 25 personas. Este incendio, que por el momento tiene una extensión de 50 hectáreas, no ha producido afectaciones sobre las personas. No obstante lo anterior, sí se encuentran viviendas comprometidas. Cabe señalar que este incendio se encuentra siendo combatido en este momento por 7 brigadas terrestres de CONAF, como asimismo por 3 aeronaves. De manera conjunta, este trabajo se encuentra siendo reforzado por 7 cuerpos de bomberos de distintas comunas de la región. Hacemos un llamado a la población a informarse respecto de esta emergencia a través de los canales oficiales, como asimismo a seguir las instrucciones que emanan de la autoridad. Como Senapred, continuaremos actualizando esta información y otras emergencias que sucedan en la región. Bueno, y con las palabras entonces del director regional de Senapred, extendemos nosotros también el llamado a todos los vecinos del sector de Quebratsal en Santa Rosa de la comuna de Catemu a evacuar el sector, siempre conservando la calma ante este tipo de emergencias. Y en Hora de Noticias hacemos un alto comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla, ¿cierto?, de puranoticia.cl, y vamos a continuar con una información ligada a nuestra región de Valparaíso, porque el calvario de los damnificados por el mega incendio del pasado mes de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no cesa. Y es que los afectados reclaman que hay un completo abandono de deberes por parte de las autoridades, por lo que buscarán impulsar una acusación constitucional contra que ellos dicen los han dejado solos. Indignación total al punto de exigir la salida de autoridades. Hay entre los damnificados del mega incendio de febrero de este año en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, a 10 meses de la tragedia que se llevó 136 vidas y dejó miles de casas destruidas. Las comunidades afectadas por el incendio aseguraron que una ONG que ya había realizado diversas actividades durante los últimos meses, desde marchar hasta enviar cartas a las autoridades de gobierno para pedir acelerar las medidas de reconstrucción y los bonos de ayuda. Sin embargo, a poco de terminar el año 2024, no han visto verdaderos avances y por ello anunciaron que van a buscar impulsar una acusación constitucional contra las autoridades a cargo de la reconstrucción y de las viviendas en ayudas económicas. Finalmente se está pagando el último bono de acogida con atraso, ya que debía haberse depositado el 30 de noviembre. Pero una vez más, quedamos sumidos en la incertidumbre. Como ya es costumbre con este estado indolente, comenzó diciendo Amanda Guerra, presidente de la ONG Sobrevivientes Mega Incendio en Unión 2 y 3F 2024. De acuerdo a la dirigente, en estos 10 meses desde ocurrida la tragedia, y a poco de terminar el año 2024, no han tenido las soluciones que esperaban. No hemos visto transparencia ni avances significativos en la reconstrucción. Miles de familias siguen en la precariedad absoluta. Exigimos saber qué va a pasar de aquí en adelante. Nos informan que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asumirá la responsabilidad de los bonos de diciembre y enero. ¿Pero cómo lo harán? ¿Cuál será el mecanismo? Además, ¿cómo pueden hablar de continuidad si no existen avances reales en la reconstrucción?, reclamó. Hasta ahora, indicó la dirigente, solo se han entregado 7 casas en Villa Alemana, 4 en Viña del Mar, 280 subsidios adjudicados y 800 subsidios innominados, que parecen fantasmas hasta el día de hoy. El descontento de miles de familias es evidente. Por ello, exigen la destitución de las autoridades responsables y anunciamos que impulsaremos una acusación constitucional para que respondan por su abandono de deberes hacia nosotros. No han sido capaces de dar soluciones concretas ni garantizar un mínimo de dignidad para las víctimas. Señor Yanino Riquelme, delegado presidencial regional, ¿cómo justifica responsabilizar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la continuidad del bono para quienes estén en proceso de reconstrucción, cuando estos procesos simplemente no existen? Queremos respuestas públicas, reales y concretas, y exigimos que quienes nos dieron el ancho tengan la decencia de renunciar o dar un paso al costado. Las víctimas no podemos seguir esperando, siendo postergadas ni invisibilizadas, advirtieron. Y vamos a continuar en Hora de Noticias con informaciones de nuestra región.
porque este domingo 8 de diciembre cerca de 1,5 millones de personas llegaron hasta el santuario Los Vázquez, esto en la comuna de Casablanca, en el marco del tradicional peregrinación al santuario por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que nos trae un completo balance de esta multitudinaria actividad religiosa en nuestra unidad móvil a cargo de Gonzalo Andrés Pérez. Una evaluación muy positiva realizaron las autoridades luego de la masiva peregrinación que se realizó durante este fin de semana hasta el santuario de Los Vázquez en la comuna de Casablanca, una fiesta religiosa tradicional no solo de nuestra región de Valparaíso, sino que también a nivel nacional, porque esta fiesta además genera un día festivo, en este caso durante este año en un día domingo, pero en otros años los días festivos que le generan algo de descanso también a las personas, con una ruta 68 cortada desde el día sábado, pero que no generó mayores complicaciones. Eso sí, hay bastantes registros de atochamientos en las vías alternativas, sector de la Ruta 5 Norte, por ejemplo, o incluso la llegada a las cercanías del santuario. Hubo bastantes complicaciones en ese sentido, lo que fue solucionado rápidamente por personal de vialidad y en este caso también de carabineros, que tomaron todos los resguardos necesarios para evitar mayores problemáticas en la llegada hasta el santuario de Los Vázquez. Hubo algunas incivilidades, personas además detenidas por delitos menores o por tener órdenes vigentes, es parte del balance que realizan las autoridades. Revisemos de inmediato las declaraciones de Yanino Riquelme, que es el delegado regional de Valparaíso, que entrega un balance realizado durante esta jornada tras el cierre de la festividad de Los Vázquez. Hacemos un positivo balance de todo el evento desarrollado en torno a la peregrinación hacia la Virgen de Los Vázquez. Más de 1,5 millones de personas es la estimación preliminar que concurrieron entre sábado, domingo o incluso algunos días anteriores. Hubo un amplio despliegue de todas las instituciones del Estado, carabineros, bomberos, CONAF, el SAMU, los servicios de salud, defensa civil, etcétera. Hay un balance muy positivo respecto de la evaluación, pero sobre todo de la prevención, de la planificación previa para poder presentarnos y decir que no tuvimos ningún accidente, no tuvimos ningún hecho que lamentar. Todos pudieron volver a sus casas en normalidad y podemos prepararnos para un próximo evento sin ningún problema. Bueno, también vamos a revisar las palabras de carabineros. Hay que recordar que los efectivos policiales montaron una subcomisaría temporal a un costado del santuario, en donde se albergaron un poco más de 100 efectivos de carabineros, no solo de la región de Valparaíso, sino que también desde la región metropolitana, que llegaron a reforzar los servicios preventivos en la zona. Vamos a revisar lo que entregó como declaraciones e información el coronel Jaime Camps, que es el prefecto de Valparaíso. Señalarles que Carabineros de Chile hace un balance positivo respecto a los servicios prestados en relación a la peregrinación de la Virgen de Los Vázquez, celebrada este día domingo 8 de diciembre. Contarles que estos servicios integrales partieron a través de la instalación de la subcomisaría de Los Vázquez y con el apoyo de personal de las distintas reparticiones de la región de Valparaíso, como también con el apoyo de personal de la zona metropolitana. Agregar también que respecto a la habilitación de la Ruta 68, el día de ayer se realizó en absoluta normalidad, de manera paulatina y de forma segura. Bueno, sin duda uno de los puntos negros de esta festividad religiosa y de la masividad que esta atrae. Recordemos que a la región de Valparaíso llegaron en esta oportunidad un poco más de 1.500.000 personas, superando además las expectativas y en los planes que tenía la autoridad, es en la acumulación de basura. Las personas que acampan en las cercanías del campus, en las cercanías de la Ruta 68 y las personas que también montan sus negocios en esos lugares no se llevan todos los residuos, y es por eso que durante las primeras horas del día después de la festividad hay que hacer un trabajo muy arduo por parte de los equipos municipales, en este caso de Casablanca, para poder recoger una gran e importante cantidad de toneladas de basura, porque la inconsciencia de la gente genera esta situación. A pesar de eso, el balance finalmente es positivo sobre la peregrinación al santuario de Los Vázquez este año 2024.
Y con esta información llegamos al término de esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad donde siempre en la pantalla de puranoticias.cl.